de ídolo juvenil a figura polémica. El ascenso meteórico de Enrique Guzmán, nacido el 1 de febrero de 1943 en Caracas, Venezuela. Enrique Alejandro Guzmán Vargas, más conocido simplemente como Enrique Guzmán, no tardó mucho en conquistar el corazón del público mexicano. Aunque su cuna fue venezolana, sus raíces y destino estaban íntimamente ligados a México, país que lo vería convertirse en uno de los íconos más grandes del rock and roll en español durante la década de los 60. La vida de Enrique Guzmán es una mezcla de éxito, talento, controversias y momentos oscuros que marcaron profundamente su carrera, su familia y la percepción pública de su figura. Este primer capítulo se adentra en los orígenes de su ascenso, sus primeras glorias y los cimientos que más adelante revelarían grietas impactantes. Infancia entre dos mundos. Enrique nació en un contexto familiar privilegiado. Su padre, médico de profesión, era un hombre culto, y su madre, una mujer estricta con una fuerte influencia religiosa. A pesar de haber nacido en Venezuela, la familia Guzmán regresó a México cuando Enrique era apenas un niño. Este regreso fue clave. Sería en tierra mexicana donde florecería el talento artístico del joven Enrique. Desde pequeño, mostró inclinaciones musicales, pero también actitudes rebeldes que, con el tiempo, se convertirían en una de sus marcas personales. Durante su adolescencia, Guzmán estudió en el Instituto Patria y luego en la Facultad de Medicina, aunque pronto abandonó sus estudios para dedicarse a la música. A pesar de la desaprobación inicial de su familia, Enrique se mantuvo firme en su decisión. No le interesaba ser médico, abogado o ingeniero. Él quería brillar, quería cantar, y tenía el carisma para lograrlo. El nacimiento de un ícono del rock. Su salto a la fama vino con la creación de uno de los grupos pioneros del rock and roll mexicano, los Teen Tops. Formado en 1958, el grupo revolucionó la escena musical del país al traducir y adaptar éxitos estadounidenses al español. Con apenas 15 años, Enrique era el vocalista carismático que hacía delirar a las adolescentes mexicanas. Su versión de La Plaga, inspirada en Good Golly Miss Molly, se convirtió en un himno juvenil. El éxito fue inmediato. El fenómeno Teen Tops cruzó fronteras y Enrique Guzmán se convirtió en una figura popular en toda América Latina. Las ventas de discos se disparaban, los programas de televisión lo querían en sus sets, y las revistas juveniles no se cansaban de ponerlo en portada. Para muchos, era el Elvis Presley mexicano, una comparación que él aceptaba con gusto, aunque siempre buscó su propia identidad. Durante esta época, su imagen pública era impecable. El chico guapo, rebelde pero simpático, un galán de voz melódica que hacía suspirar a miles. Sin embargo, detrás de los reflectores comenzaban a aparecer señales de que la historia de Enrique Guzmán sería cualquier cosa menos tranquila. Inicios de una personalidad controversial. Con la fama llegó también el ego. Según varios testimonios de la época, Guzmán comenzó a mostrar una personalidad autoritaria, difícil y a menudo agresiva. Sus enfrentamientos con miembros de su grupo y sus actitudes desafiantes en entrevistas dejaban entrever una personalidad compleja. A pesar de todo, el público lo perdonaba. Su sonrisa en televisión bastaba para que las controversias quedaran minimizadas. La industria del espectáculo sabía cómo proteger a sus estrellas. Una vez consolidado su éxito como solista tras dejar los Teen Tops, Enrique lanzó discos que también fueron grandes éxitos. 100 kilos de barro, Tu cabeza en mi hombro, Dame felicidad, entre muchos otros. Se convirtió en uno de los artistas más cotizados del país y participó en varias películas musicales del cine mexicano, al estilo de Elvis en Hollywood. Su rostro era omnipresente y su voz sonaba en todas las radios. El matrimonio con Silvia Pinal. Amor, escándalo y poder. Uno de los episodios más icónicos de la vida de Enrique Guzmán fue su matrimonio con la actriz Silvia Pinal, una de las divas más influyentes del cine de oro mexicano. La unión entre Guzmán y Pinal
fue vista como el encuentro de dos mundos poderosos. Ella, una estrella consagrada con gran influencia en el medio. Él, el ídolo juvenil que representaba a una nueva generación. La pareja se casó en 1967 y durante un tiempo fueron la envidia del mundo del espectáculo. Tuvieron 2 hijos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán. Esta última seguiría los pasos artísticos de sus padres, convirtiéndose en una de las cantantes más polémicas del país. Pero pronto, las luces del glamour comenzaron a apagarse. Incluso algunas exparejas y colegas comenzaron a hablar. Aunque la mayoría evitó nombrarlo directamente, varios insinuaron que Enrique Guzmán siempre fue problemático, temperamental y difícil de tratar. Frida Sofía. Víctima, rebelde y símbolo de una nueva generación, Frida Sofía pasó de ser vista como la hija escandalosa de Alejandra, a convertirse en un símbolo para muchas mujeres jóvenes que habían vivido abusos familiares. Con una actitud desafiante, valiente y sin miedo a confrontar a su propia sangre, Frida puso sobre la mesa un tema que durante años había sido barrido bajo la alfombra: el abuso intrafamiliar en las élites artísticas mexicanas. Aunque su historia también ha sido cuestionada por algunos sectores, nadie puede negar el impacto que tuvo. Su denuncia abrió una puerta difícil de cerrar. A partir de su testimonio, muchas otras mujeres comenzaron a compartir sus historias. Enrique Guzmán, sin quererlo, se convirtió en el rostro de un sistema que comenzaba a ser desafiado. Frida, por su parte, continuó su vida en Estados Unidos. A pesar del escándalo, de los insultos y de las amenazas que recibió, se mantuvo firme en su relato. En varias entrevistas declaró: "No lo hago por fama. Lo hago porque no quiero que más niñas pasen por lo que yo pasé". La soledad del ídolo. Enrique Guzmán en sus últimos años. A medida que el escándalo se apagaba en los medios, Enrique Guzmán fue quedando solo. Aunque seguía recibiendo invitaciones de medios afines y mantuvo un grupo fiel de seguidores, la industria del entretenimiento comenzó a distanciarse de él. Los homenajes desaparecieron. Las giras fueron cada vez más escasas. Algunos lo defendieron alegando que todo era parte de una cultura de la cancelación, pero la verdad era más compleja. La figura de Guzmán ya no podía ser vista con los mismos ojos. El propio Enrique reconoció en una entrevista en 2023 que ya no era bienvenido en muchos lugares. Dijo sentirse traicionado, incomprendido, víctima de una conspiración, pero jamás admitió ninguna culpa. Nunca pidió disculpas. Nunca se mostró dispuesto a entender el dolor de su nieta. Su postura siempre fue la de un hombre que se creía inocente, perseguido por una generación demasiado sensible. El costo del silencio familiar. El escándalo Guzmán no solo sacudió a una familia, sino que reveló una red de silencios que duró décadas. ¿Por qué nadie habló antes? ¿Por qué tantas personas sabían de su carácter violento pero eligieron callar? ¿Fue el miedo? ¿El respeto? ¿La complicidad? Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, incluso algunos colegas cercanos como César Costa o Angélica María, nunca denunciaron públicamente los comportamientos cuestionables de Enrique. Algunos lo justifican por el contexto cultural de la época. Otros lo explican como una estrategia de autoprotección. Pero la realidad es que ese silencio permitió que un sistema de abuso persistiera. Herencia manchada, caída final, redención imposible y el legado en ruinas. En los capítulos anteriores hemos recorrido el ascenso meteórico de Enrique Guzmán, su conversión en ícono del rock latino y el progresivo derrumbe de su imagen pública tras las impactantes declaraciones de su nieta, Frida Sofía. En este último capítulo, analizaremos el ocaso definitivo del artista, su aislamiento del medio, el juicio social irreversible, la destrucción de los lazos familiares y el balance final de un legado marcado por luces y muchísimas sombras. Una historia que demuestra que el olvido no siempre es natural. A veces es la consecuencia inevitable de haber cruzado demasiadas líneas. La industria le da la espalda, de estrella consagrada a personaje incómodo,
Hasta principios de la década de 2020, Enrique Guzmán aún mantenía cierta relevancia mediática. Participaba en homenajes, grababa duetos con artistas contemporáneos, daba entrevistas donde compartía anécdotas de oro sobre la vieja guardia del espectáculo mexicano. Sin embargo, después del escándalo con Frida Sofía, el panorama cambió radicalmente. Programas como Ventaneando, Sale el Sol o Hoy evitaron tocar el tema o limitaron su participación. Productores, que antes lo consideraban leyenda viviente, comenzaron a rechazar su presencia por miedo a controversias. Su carrera artística no fue formalmente cancelada, pero sí relegada al olvido práctico. Las radios dejaron de poner sus temas. Las editoriales musicales se alejaron discretamente. Enrique Guzmán se convirtió en un nombre incómodo. Él, por su parte, no se ayudó. En lugar de mantener el perfil bajo, se mantuvo activo en redes sociales, muchas veces respondiendo a críticos con insultos o sarcasmo, lo que solo reforzaba su imagen de hombre intolerante y autoritario. Su discurso siguió anclado en el pasado, en un antes donde los hombres mandaban y donde la juventud no se quejaba por todo. Alejandra Guzmán, una hija atrapada entre dos mundos. Uno de los dramas más complejos y dolorosos dentro de esta historia fue el de Alejandra Guzmán. Ícono del rock mexicano por derecho propio, Alejandra quedó atrapada entre el amor filial y el reclamo legítimo de su hija. Desde el principio, Alejandra decidió respaldar a su padre, negando las acusaciones de Frida y afirmando que ella jamás había visto algo sospechoso. Este apoyo fue visto por muchos como una traición hacia su propia hija. La prensa se volcó contra ella. Los fans se dividieron. Alejandra perdió credibilidad, y con ello también parte de su base de seguidores. Su relación con Frida Sofía se rompió por completo. De entrevistas conjuntas pasaron a declaraciones incendiarias. Frida acusó a su madre de encubridora y de anteponer el apellido Guzmán a la verdad. Alejandra, por su parte, habló del dolor de ser juzgada por todo el mundo. Intentó acercamientos, pero sin reconocer ni validar lo dicho por su hija, lo que hacía imposible cualquier reconciliación verdadera. Hasta la fecha, madre e hija siguen distanciadas. Una herida abierta que, para muchos, simboliza el costo generacional de una familia rota por el silencio, la fama y la lealtad mal dirigida. Frida Sofía. Exilio emocional y nuevas batallas. Después de su testimonio, Frida Sofía decidió alejarse completamente de México. Radicada en Miami, Estados Unidos, ha intentado reconstruir su vida lejos de los reflectores. Aunque ha recibido apoyo de organizaciones de mujeres, psicólogos y figuras públicas, también ha enfrentado el estigma de quienes la acusan de inventar por fama. Ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, sobre la necesidad de sanar y sobre el precio emocional que ha pagado por decir la verdad. En entrevistas ha declarado: «He perdido familia, amigos y oportunidades. Pero no me arrepiento. Lo volvería a hacer. Nadie más debe vivir con miedo». Su caso sirvió como inspiración para una campaña nacional en México de apoyo a víctimas de abuso intrafamiliar. Varias asociaciones de derechos humanos utilizaron su imagen como símbolo de valentía, iniciando un diálogo necesario en una sociedad aún profundamente patriarcal. Frida ha prometido escribir un libro con sus memorias. Aunque no ha confirmado fecha, el solo anuncio ya genera expectativa. Muchos esperan que se convierta en una herramienta de denuncia y empoderamiento. Otros temen más revelaciones. ¿Juicio moral o justicia real? Legalmente, Enrique Guzmán no fue condenado. No hubo juicio, no hubo sentencia. Pero sí hubo un juicio mucho más poderoso, el juicio moral. La sociedad mexicana, históricamente tolerante con figuras polémicas, esta vez mostró menos paciencia. El contexto cultural había cambiado. Las nuevas generaciones ya no se conformaban con «así eran las cosas antes». Exigían explicaciones, acciones, consecuencias. Enrique Guzmán no entendió este cambio. Siguió apelando al pasado, a su legado, a la nostalgia. Pero para muchos, su tiempo ya había pasado.
Ya no bastaba con ser la voz del rock. Ahora se requería responsabilidad, empatía, reconocimiento del daño causado. Y eso nunca llegó. La herencia de los Guzmán: fama, silencio y dolor. Cuando uno piensa en el apellido Guzmán, piensa en talento, música, escenarios y carisma. Pero también, inevitablemente, en dolor, en secretos familiares, en el precio de la fama mal gestionada. Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, Frida Sofía. Todas mujeres fuertes, pero marcadas por decisiones difíciles, por lealtades complejas, por el peso de un hombre cuya figura fue tan brillante como oscura. La dinastía Guzmán, lejos de ser un símbolo de unidad y orgullo, se convirtió en un reflejo de lo que ocurre cuando el poder y el silencio destruyen lo que deberían proteger. ¿Redención? Una puerta que ya no se abrirá. ¿Podría Enrique Guzmán haber salvado su legado? ¿Era posible una disculpa pública, una reflexión sincera, un acto de humildad? Quizás sí, si lo hubiera hecho a tiempo. Si en lugar de negarlo todo, hubiera mostrado vulnerabilidad. Si en lugar de insultar a su nieta, hubiera pedido perdón. Pero no fue así. Eligió el camino del orgullo, de la negación, del ataque. Y por eso, hoy, su legado está irremediablemente manchado. El público puede perdonar errores. Lo que no perdona tan fácilmente es la arrogancia frente al dolor ajeno. Enrique Guzmán hoy. Entre el aislamiento y la memoria selectiva. En la actualidad, Enrique Guzmán vive retirado de los grandes escenarios. Sus apariciones públicas son cada vez más escasas. Da entrevistas esporádicas, generalmente a medios que le son afines, donde repite su versión de los hechos: que todo es una mentira, que su familia lo ha traicionado, que él solo quiso proteger. Sus seguidores más fieles lo defienden, hablando de cacería de brujas, de generaciones frágiles, de justicia mediática injusta. Pero incluso ellos parecen resignados. La figura pública de Guzmán ya no genera admiración, solo controversia. Un legado musical versus una reputación irrecuperable. Musicalmente, su impacto es innegable. Fue pionero del rock en español, abrió puertas, marcó una época. Pero la historia no se escribe solo con canciones. También se escribe con actos, con ética, con humanidad. Y ahí es donde Enrique Guzmán falló. Su música quedará así, pero ya no como símbolo de gloria. Será un vestigio de lo que fue, con una nota al pie que el tiempo no podrá borrar. Acusado por su propia nieta de abuso sexual infantil. Lecciones de una historia real. El caso de Enrique Guzmán nos deja múltiples lecciones. Que la fama no blinda contra la verdad. Que el talento no es excusa para el abuso. Que el silencio familiar, por amor o miedo, perpetúa el daño. Que una sola voz, como la de Frida Sofía, puede cambiarlo todo. También nos recuerda que los ídolos son humanos, y como tales pueden fallar. El problema no es solo que fallen, sino cómo reaccionan cuando sus errores salen a la luz. La historia de Enrique Guzmán no es solo una tragedia familiar, es una advertencia colectiva sobre el poder, la impunidad y el valor de la denuncia.